Y la palabra de Dios para nosotros es grandes bendiciones, grandes avances, pero no sin grandes desafíos. Somos una comunidad que vive en lo sobrenatural, que día a día crece en comunión con Dios y con la gente, y que abraza a las nuevas generaciones. Juntos vamos a conquistar lo que Dios ha planificado para nosotros, juntos como una iglesia, como una familia. Dios tiene algo grande para nosotros. Dios tiene algo grande para mí, para ustedes y para la comunidad de fe. Enfocado en el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Bienvenido a Comunidad de Fe, tu iglesia, tu familia. Yo no sé de parte suya, pero de mi parte estamos pasando temporadas difíciles en lo físico y también en lo espiritual, porque hoy más que nunca las ideas, las teorías, los movimientos en contra del Señor han aumentado. En los Estados Unidos se estaba prohibiendo que se lea el Nuevo Testamento porque se estaba tildando de que era xenófobo en contra de los judíos. Y cosas absurdas, ¿no? que movimientos que estaban saliendo. Incluso antes de las elecciones en los Estados Unidos, los artistas, los de Hollywood, los famosos, los dueños del entretenimiento, incluso de las cadenas de noticias, estaban apoyando fuertemente a Kamala Harris porque tenía sus ideas liberadoras de la globalización, de las ideologías de género. Pero en medio de eso la iglesia cristiana estuvo orando fuertemente por estas elecciones para que Dios ponga o haga su voluntad. Y fue elegido Donald Trump, y él realmente, con todos sus defectos, errores, etcétera, él es un cristiano. Él aceptó a Cristo hace algunos años, y con todos sus errores, como digo, pero él tiene el temor de Dios. Entonces vemos cómo Dios respalda, Dios obra, ¿no? Y él ha dicho, francamente ha dicho, yo solamente hay dos géneros, hombre y mujer, y pare de contar, nada más. Igual los pastores algunos pastores estuvieron orando por él cuando ganó y dando la gloria a Dios. Entonces, en medio de todo lo que estamos viviendo, necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. ¿Cuántos creen eso? Siempre necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Por ejemplo, en el matrimonio muchas veces hay dificultades, hay malos entendidos, resentimientos, enojos, y como que ya no queremos continuar, y la única salida es ir al Señor y decirle, ayúdame, porque a veces culpamos al otro de lo que nos pasa y resulta que la culpa tenemos nosotros. ¿A cuánto les pasa? Gracias por esas mujeres que dijeron amén. Y es donde el que nos permite ver nuestros errores, el que nos anima, el que nos fortalece es Dios. En las finanzas muchas veces parece que tocamos fondo, que no vamos a salir de este problema económico, etcétera. ¿Y cuál es el auxilio verdadero? Ir al Señor. Ir al Señor y decirle, Señor, tal vez por nuestras malas decisiones, equivocaciones, invertimos mal o gastamos mal, etcétera, o gastamos más de la cuenta, y merecemos aguantar esas consecuencias. Pero Dios es tan bueno que cuando vamos a Él y nos rendimos y nos sinceramos y pedimos perdón, aún Él anula las consecuencias y nos da una salida, abre una puerta de oportunidad y salimos adelante. ¿Cuántos se alegran por eso? Esa es una realidad. Lo mismo en la salud. En la salud, o cuando tratamos con un jefe de mal carácter o compañeros de mal carácter que pensamos que ya no aguantamos, pero el Señor, vamos a Él y Él nos da paciencia, dominio propio, sabiduría para tratar con las personas. Entonces siempre necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas, siempre. Y es el propósito de tener una relación personal con Dios, saber que Él siempre está dispuesto a recibirnos, a escucharnos, a ayudarnos, a perdonarnos, a levantarnos, siempre. Amén. Me acuerdo de un esposo que venía a las reuniones de la noche
él era un vendedor ambulante y venía con sus aparatos y bien triste, ¿no? Al final me esperaba y decía, ore por mí. Digo, ¿no vendiste nada? No, dice, sí vendí, pero es por mi esposa. Ella me recibe brava porque ella quiere más de la plata que yo le doy. Y oraba y se repetía. Le digo, pero ¿cuál es el problema? El problema, pastor, es que ella me pega, dice. No, le digo, yo me reí. Digo, no, tú le debes pegar. No, pastor, ella me pega, de verdad. Yo tengo miedo de volver a la casa, por eso vengo acá con todo lo que vendo. Y a tarde me voy a la casa, dice, ¿para qué? Para aguantar menos. Le dije, no, mira, voy a orar por ti para que hoy vayas y cuando llegues, el Señor te va a cuidar. Y le voy a decir, conversemos. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Yo te quiero, etcétera. O sea, que Dios te dé palabras. Bueno, dice. Y se fue. Cuando volvió a la reunión de miércoles, con el ojo morado, yo me asusté y le dije, ¿qué pasó? No quiso conversar, dijo. Me metí un puñete. No te creo, le digo. Sí, pastor, dice, usted no sabe, pero dile que venga. No quiere, dice que aquí vienen puro hipócrita, menos ustedes, ¿no? Total, para resumir, vino, creo que a la siguiente vez, y le había dado con un cable en la espalda. Le dije, sepárate, te va a matar esa mujer, sepárate. Huye por tu vida. Y creo que lo hizo. Hace poco vi un video de él, que ahora ya tenía un local propio. Y obviamente le está yendo mucho mejor. Entonces, si usted tiene un problema como de esos, necesita huir. No, necesita que Dios renueve sus fuerzas para aguantar. Déjeme orar. Señor, gracias por tu palabra bendita, que no regresa vacía, siempre hace milagros y maravillas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 92:10, este salmo es muy bueno. El rey David cuenta de momentos difíciles que estaba pasando por cuenta de sus enemigos, adversidades, problemas. Recuerde que cuando Dios unge al rey David, cuando es un muchachito, ¿no?, en la casa de su papá Isaí, parecería que con la unción que tuvo ya estaba todo hecho. Después de eso, él derrota a Goliat, pero se levanta una persecución contra el rey David por parte del rey Saúl por celos, por envidia, por 13 años que tuvo que huir por medio del desierto. Pasó cosas terribles, pero fue la antesala para ser levantado definitivamente como el rey más grande que tuvo Israel. Nunca perdió una batalla, fue un conquistador nato, pero antes de eso él tuvo que sufrir mucho. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces cuando Dios nos va a levantar y nuestra vida va a cambiar, el enemigo acecha y pasamos por situaciones difíciles, ¿no?, donde no hay amigos, donde hay problemas, dificultades, una enfermedad, no falta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que realmente confiemos en Él, que aunque parezca que Dios se olvidó, que no salimos, aprendamos a depender de Dios, a confiar en Él. Porque una vez que usted y yo aprendemos a confiar en Dios y Él es lo primero en nuestra vida, entonces nuestra vida va a ir hacia adelante. Dios va a usar su vida y la mía para hacer milagros, para tocar vidas, corazones. Pero la cuarta condición, que aprendamos a depender de Él, pase lo que pase. En el Salmo 92, el verso 10, en medio de la angustia, el rey David dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. David reconoce que no puede depender de su propia fuerza, de su habilidad, de sus recursos, no, para enfrentar a sus enemigos, para enfrentar las adversidades que estaba viviendo. Él necesitaba la guía, la fortaleza y los recursos de Dios, la provisión de Dios para hacerlo, al igual que nosotros. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas.
Y por eso nuestra parte es buscar a Dios en nuestro diario vivir, buscar y confiar en Él y salir adelante. Una mujer contaba, decía, ella se llama Maggie, decía que tenía planeado un viaje al extranjero y en la oficina, prácticamente faltando unos 3 días, se puso a orar. Dijo: Señor, guíame en estas vacaciones, en este viaje, necesito tu dirección. Y una compañera de trabajo que le escuchó se burló. Le dijo: son solo unas vacaciones, ¿por qué va a estar orando a Dios? Le dijo: así es mi vida, yo dependo de Él. Y dice que Dios le dijo que no se vaya de vacaciones, que suspenda el viaje. Y dice, con dolor y tristeza lo hizo, suspendió el viaje, canceló el viaje, y a los pocos días se desató una pandemia, en ese lugar, en ese país donde iba, terrible, terrible. Y ella entendió que Dios le estaba guardando, ¿no? Porque así es Dios, Él es fiel y verdadero. Y necesitamos tener ese tipo de confianza en el Señor para no caer muchas veces en problemas graves. Ahora, yo estaba estudiando un poquito y veía que ¿por qué David dice que aumenta mis fuerzas como las del búfalo? Y mirando un poquito, el búfalo es uno de los animales más fuertes que hay. Llegan a pesar más de 1200 kilos, como cerca de 300 quintales. ¿Sí, no? No, 1200 kilos, 2400, sí, como 20 quintales, un búfalo. No sé si lo has visto en la televisión. Y son capaces de cargar hasta 30 quintales. 30 quintales de café en el África, dice que son capaces de cargar. Y a pesar de que son tan grandes y robustos, pueden correr hasta 55 kilómetros por hora. Eso son una barbaridad. Porque la pregunta es, lo que se escribe en la palabra no es nada en vano. Y yo me preguntaba, ¿por qué David pide las fuerzas de un búfalo? Yo creo que es por esa fortaleza, pero también porque los búfalos han tenido en su joroba un depósito de aceite, que cuando se sienten atacados retroceden, y uno piensa que retroceden de temor, y no, se están tomando el tiempo para que se caliente el aceite que tienen en la joroba y se riegue en el cuerpo. Y cuando entra la pelea, el enemigo resbala, las garras, los golpes resbalan por el aceite que derrama de su joroba, ¿no? Esto es súper interesante, porque el aceite en nuestras vidas obviamente es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en usted y en mí, ¿no? Que es simbólicamente el aceite de Dios en nuestras vidas. Y en Efesios 5:18 dice que no nos embriaguemos con vino porque hay perdición, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y esta es una clave que los cristianos debemos tener, porque el vino, el licor, lo que hace es controlar a la persona. Mientras más toma, más le controla, y termina como un títere del alcohol, que es una bebida espirituosa, y pierde sus capacidades. Yo tenía un tío que era pequeñito, delgado, y casi no hablaba. Era una joya. Él estaba listo para ayudar, no hablaba, le decía a un lugar se siente, se sentaba, si se le pedía un favor él lo hacía, pero se tomaba unas copas, unos tragos, y se volvía un hablador, como un trompo, corría por acá, hablaba, y por último terminaba desafiando a pelear al más grande, ¿sí? Y era una ñarra, pero terminaba desafiando al más grande, era el más valiente de todos, cosa que cuando ya estaba encendido había que tener cuidado, ¿no? De cogerlo, a marcarlo y llevarlo a la cama y amarrarlo, porque era terrible, ¿no? Eso hace el licor. El Espíritu Santo, ¿por qué compara el apóstol Pablo el embriagarse con vino con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo también tiene la capacidad de controlarnos.
Es decir, cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo y le permitimos que nos controle, Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar. Por ejemplo, cuando ofendemos a alguien, ¿no? Tal vez a la pareja, le herimos, el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilo, a decir, tienes que pedir perdón, tienes que reconocer tu error. O si tomamos un vuelto de más, que usted pagó con billete de $1 y le dan vuelto de 20, y usted dice, gracias Señor, qué milagro, tú eres bueno. Y el Espíritu Santo dice, devuelve el robo. Y aunque sea difícil, obedecemos, lo hacemos, y es nuestra protección. Por eso decimos que es como en el búfalo que se vuelve una capa que le protege. El Espíritu Santo en nosotros también nos protege. Por ejemplo, cuando nos ofenden, ¿no? ¿A cuántos les han ofendido? ¿Y cuántos han ofendido? Cuando dije a cuántos les han ofendido, dijeron 50. ¿Y cuántos han ofendido? 2. Todos hemos ofendido, nos han ofendido, ofenderemos, nos ofenderán, todos. Porque eso es parte de las relaciones humanas. El problema es cuando nos ofenden y nos resentimos y guardamos resentimiento, rencor, y daña las relaciones. El Espíritu Santo lo que hace cuando usted y yo lo tenemos, que el fruto que tiene el amor, la bondad, el dominio propio, nos lleva a perdonar. Por más fuerte que sea la ofensa, nos lleva a perdonar. Yo conozco 3 hermanas que se resintieron con la menor, porque cuando se casó se hizo a la familia del esposo y se olvidó de la familia de ella. Entonces las 2 hermanas se resintieron y dijeron, se acabó, ya no es parte de nosotros, no la recibamos. Y de las 2 que se resintieron, la una abrió su corazón a Jesús, y cuando hablábamos le decíamos, tiene que perdonarle, porque usted tiene a Cristo y tiene que decirle, Señor, quiero perdonarle. Y obviamente perdonó, ¿no? Perdonó, pero la otra dijo, en mi casa no me pisa nunca, porque esa se hizo a la familia del marido, dejó de ser mi hermana, y hasta ahora está envejeciendo y no la perdona. Y ese odio, ese rencor daña a la persona, porque nuestro enemigo no son animales, son seres espirituales, demonios, y el demonio de odio, de rencor, daña corazones, daña vidas. Necesitamos del Espíritu Santo para que su fruto, el amor, el perdón, predomine en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos del Espíritu Santo en nuestros corazones. O de las tentaciones. Un pastor contaba y decía que la secretaria le dijo que era muy bonita, ¿no? Le dijo, pastor, voy a renunciar. Y el pastor le dijo, ¿por qué? Si eres muy eficiente, haces todas las tareas. Dijo, tengo que irme porque, pero dime, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te quieres ir? Y le dijo, usted. Dijo, ¿cómo que yo te he tratado mal? Que estoy enamorada de usted. Y el hombre se quedó en jaque, ¿no? Y dijo, no puede ser, porque ¿qué pasó? Y dice que en lugar de seguir hablando se salió y fue corriendo donde la mujer. Le dice, la secretaria dice que está enamorada de mí. La mujer se levantó y dijo, presta la mano, y fue corriendo donde la secretaria. Y llegó él con la mujer, y parece que la mujer le iba a pegar, y la mujer le dijo, nosotros te amamos, tú eres una mujer joven, bonita, y que hayas tenido ese sentimiento de pronto no está mal, porque mi marido, aunque barrigón y todo, pero medio guapo, pero no es lo correcto. Y oraron por los 2, marido y mujer, por ella, y fue libre. La influencia espiritual es muy peligrosa, daña matrimonios, daña hogares, daña familias, y uno humanamente piensa que yo puedo contra eso, y no es verdad. Necesitamos del Espíritu Santo en nosotros para que nos dé el valor para frenar la tentación. A un amigo que estábamos comiendo, por equivocación le dieron un plato adicional de patacones,
Y dijimos, ve, de eso no cobraron. Y terminamos de comer y él se paró y dijo, voy a pagar. Y él le dijo, no, pero no te cobraron, fue un regalo. No, voy a pagar. Y eran como $2, pero se fue a pagar. Se habían equivocado. Uno puede pensar, son $2. Pero sea chiquito o grande, es un robo, es un perjuicio. O te hago ese trámite si me pagas $100, si me pasas $200. Y como el trámite es tan importante que no se puede perder, ya no importa. Y estamos siendo parte del sistema corrompido a través de la coima, del soborno. El Espíritu Santo nos da dominio propio para que cuando enfrentamos esas tentaciones, ¿no?, a veces fuertes, Él nos dé la capacidad, la valentía para decir no. Porque una vez que caemos en la tentación, por ejemplo, del soborno, la coima, la infidelidad, se arruinan muchas cosas. Parece inofensiva al comienzo, pero termina dañando hogares, matrimonios, familias, personas, reputación. Se daña, hace mucho daño. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Le doy un aplauso al Rey. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo? Vamos a leer en Juan 7:37. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén, amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta era la fiesta de los tabernáculos que celebraban los judíos por 7 días. Y en los 7 días diariamente echaban agua en el santuario, echaban agua, recordando el agua que Dios les dio a los judíos cuando cruzaron el desierto. Y es curioso e interesante que el Señor el último día no solo que habla, sino que grita, porque la gente ya se volvía a sus casas, tal vez hasta el próximo año. Y el Señor grita y les dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Estaba hablando del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la religiosidad, porque a veces podemos, por ejemplo, yo sé que aquí no pasa, venir a la iglesia el domingo y pensar que ya está y me voy hasta el otro domingo. Pero se puede volver una religión, una costumbre, en el sentido solo de venir y ya recibo. Y eso era lo que pasaba con estos judíos. ¿Y qué quería el Señor? El Señor quería que ellos vengan y rindan su corazón y reciban al Señor y reciban el Espíritu Santo y se vayan a sus casas llenos de la presencia. Y es lo mismo en nosotros. El que tenga sed es lo que es la condición, que usted crea pero tenga sed, una sed ferviente. Yo recuerdo hace unos meses, ¿cuántos han visto el sumaco en la carretera? ¿No le conocen quién es? Es un monte. En las tardes, cuando está despejado, usted mira hacia allá y va a ver un monte bien alto que arriba se forma como un corazón, bien bonito. Y nosotros desde hace mucho tiempo veíamos y decíamos, qué lindo, vale irse, vale ver, se lo ve tan inofensivo. Así que llegó el cumpleaños del Dani. ¿Cuándo fue el cumpleaños del Dani, pastora? En abril. Y armamos el viaje. Y nos fuimos con mi esposa, Mateo, Sarita, Diego, no estaba encinta, y el Dani y el Kevin que está al fondo. Llegamos tempranito, nos hicieron sacar los zapatos, nos dieron botas, creo que llevamos botas, y subimos, y empezamos. Y cuando íbamos empezando, bajaban unos leñadores, o pasamos por unos leñadores que estaban aserrando, y le decían al guía, ¿qué crees que van a llegar? Y el leñador y el guía como que le hizo la conversa, dijo, cállese, ¿no? ¿Cómo nos verían? ¿No? Digo, ¿crees que van a llegar? ¿Para qué les cuento? 13 kilómetros de ascenso, y de lejos se le ve una alfombra, de cerca es pantano y pantano y pantano, y sigue trepando.
Nos dio las 7 de la noche y nos faltaba un tramo. Yo ya lloraba. Mi mujer iba cantando alabanzas adelante. Yo no sé cómo. Le quitaron la mochila y me empezó una sed, porque se acabó el agua, se acabó los chocolates, se acabó todo. Quería botar la mochila, todo me estorbaba. El guía se llamaba Germánico, y Germánico me preguntaba, le decía, no moleste. O sea, la cosa estaba seria. Y la sed, ¿no? Una sed terrible. Y la única idea mía era, llego arriba al refugio y agua. Logré llegar, porque Dios es bueno, porque ya tenía alucinaciones, ¿no? Ya veía blanco y digo, ya llegamos, ahí está blanco. Y eran árboles, ¿no? Terrible. Cuando llego, agua. Dice, solo tenemos caliente. Páseme el agua caliente. Cogí y me tomé. Nunca haga eso, hermano. Esa agua caliente le daña el estómago. Me pegó un dolor de estómago terrible. Peor que sin agua. Terminé nauseando, no merendé, me acosté temblando. Y porque Dios es bueno, amanecí, estoy aquí, ¿no? Porque Dios es bueno. ¿Por qué le cuento eso? Porque Dios quiere que tengamos una sed profunda en el corazón, de modo que nos lleve a buscarle, a orar en todo tiempo. Cuando va manejando, cuando va en su moto, cuando está cocinando o está en el trabajo, que en su corazón, en su mente esté el Señor. Que si tiene un celular, todos tenga sus adoraciones, sus alabanzas, porque el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Y Él responde a la sed, al deseo sincero, verdadero que hay en usted y en mí, de su presencia. Decirle, Señor, ayúdame. Hablé mal, cometí un error, perdóname y guíame, ayúdame. Voy a hacer este trabajo, voy a empezar este negocio. Ayúdame, Señor, guíame, no permitas que me equivoque, porque el Espíritu Santo está puesto en nosotros como nuestro guiador, nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos levanta, el que nos protege. Y por eso es importante, familia preciosa, que como cristianos verdaderos, el deseo ferviente de su presencia en nuestros corazones sea diario. Aló. Los solteros, las solteras, ¿no? Que cuando ven una muchacha simpática, le pidan al Señor, guíame, Señor. Y no que le dejen a un lado al Espíritu Santo y primero se compromete y después le pide, y cuando se da cuenta que no era. Ella era una artista de discoteca y se equivocó y quiere traerle a la iglesia y ella le lleva a la discoteca y se acabó. Entonces, la guía del Señor en nuestras relaciones, en todo, porque Dios mora en nosotros. Amén. Vamos a leer en Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo sigo con la visión, y usted también, yo creo, del búfalo. A más de esta joroba que tiene aceite, sus cuernos son muy lisos y son redondos y dan la forma de un casco, y es su arma de ataque. Si usted puede ver en la televisión o ha visto, son los únicos que se enfrentan a los leones, los únicos. Y cuando van en manada y de pronto le cogen a uno, ellos vuelven a rescatarle. Y su arma son los cuernos, y con eso golpean, dañan y hacen huir a leones. Yo pensaba en esto y decía, nuestra arma es la palabra de Dios. Ese es el arma que usted y yo tenemos, la espada de doble filo, ¿no? que entra para partir, dividir todas las malas intenciones que haya. Y aquí leyendo en Colosenses 1:13 que habla Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ha pensado usted dónde estaría? O piense, si usted no hubiese conocido a Cristo. Piense por un instante. Sea sincero. Yo siempre pienso y digo, conociéndome como era, desobediente, rebelde, libertino,
drogas, probablemente hubiera estado muerto, o tal vez en la cárcel, probablemente, si el Señor no hubiese llegado a mi corazón. Y el Señor llegó a mi corazón, como llegó al suyo, a través de siervos, de personas, de cristianos que nos predicaron su palabra. Y su palabra caló profundamente en nuestros corazones y nos liberó. Es decir, la palabra nos trasladó del reino de las tinieblas de pecado al reino de la luz, porque es el arma más poderosa que hay. Porque el enemigo tiene muchos argumentos. Como usted sabe, el diablo ataca la mente con pensamientos destructivos: no te quieren, no vales, eres feo, fea, no sirves, etc. Y mucha gente vive deprimida, triste, cohibida, acomplejada por todo lo que el diablo ha puesto en su mente, en su corazón. ¿Cómo se libra eso? Con la palabra de Dios. Cuando la palabra llega al corazón de una persona, esa persona es arrancada del reino de las tinieblas al reino de la luz, como usted y yo. Amén. Amén. Yo creo que es muy importante. Al venir al reino de la luz, la palabra hace que todos esos complejos, esos sentimientos de no ser queridos, de no ser valorados, de no ser apreciados, de tener solo una apariencia, se deshace. Y lo primero que recibimos en el reino de Dios es el amor de Dios. Reconocemos que somos valiosos, que Dios nos ama, que Él tiene un propósito para usted y para mí, que su vida es importante en las manos de Dios. Eso es en el reino de la luz. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios que nos restaura. Yo estaba esperando un turno para que me atiendan y al lado estaba un muchacho y no sabíamos qué iba a pasar, y de pronto yo le comparto, empiezo a hablar con él y le pregunto qué le van a hacer. Le iban a hacer unas infiltraciones de rodilla y tenía la aguja y el medicamento, y tenía miedo porque ya anteriormente ya le habían hecho, y dice: eso duele, uy, porque le meten la aguja en medio de la articulación, ¿no? Y llega hasta adentro, y dice que, y estaba con miedo y con razón. Y entonces le compartí del Señor y le hablé algunas cosas. Le dice: la verdad, mis tíos son pastores, yo crecí en una iglesia y me aparté. Brian se llamaba él. Y me aparté y no sé por qué usted me dice. Le digo: porque Dios te ama, pues. Porque Dios te ama. Y de pronto el problema de rodilla, porque ha sido un fanático del vóley y jugaba vóley todas las tardes y ya no podía jugar. Y como dije hace un rato, cuando tocamos fondo es que volvemos la vista al Señor, ¿no? Y él estaba en esa condición. Le digo: es que Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un propósito, Dios te ama. Y esto, aunque doloroso, es un recordatorio de que tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Y si desde chiquito creciste en la iglesia escuchando la palabra, es porque eres propiedad de Dios. Tienes que volver tu corazón a Él. Y se le salieron un par de lágrimas. Le dije: vamos a orar, vuelve a los brazos del Señor. Y oramos. Y confió en el Señor que Él volvió a los brazos del Señor. Porque la palabra es el arma más poderosa que tenemos los cristianos, y que sirve para usted, pero también para otros a través nuestro. Y nunca dude, cuando tenga oportunidad, de compartirla con un gesto de amistad, una sonrisa, una generosidad, y la palabra, Dios va a usar y va a hacer milagros en muchas personas. Amén. Siempre es así. Dios es fiel y verdadero. Yo recuerdo que conocí a Jesús ya en forma seria, directa, en Quito, en una carpa como de circo, y el pastor se llamaba Onésimo Espinosa. Él era de Nicaragua y él había sido sanado de lepra. Dios lo sana de lepra y él entrega su vida a Jesús y camina con él. Estaba de misiones en Ecuador, en Quito,
y él, prácticamente a través de él yo conocí al Señor, ¿no? Me ministró, y cuando él supo que yo venía al Coca, me dijo, congrégate en alguna iglesia. Dije, solo hay una iglesia quichua y una iglesia y otra iglesia. Me dijo, a la quichua no vayas porque no vas a entender, anda a la otra. Y fui a la otra, y recuerdo que estaba en la reunión ya después de un par de meses, y escucho la voz de él atrás. Yo dije, debe ser alguien que tiene la misma voz, y no, era él que había venido de Quito al Coca para verme y para hacer otras cosas. ¡Qué emoción! Al final se acercó, me dice, me alegro que estés caminando, que estés congregándote, me alegro, ¿no? Y una vez que salimos con mi esposa y fuimos a su iglesia hace muchos años, él nos miró ahí y dijo, mira, aquí está el hermano Ramiro, ya con su esposa y sus hijos. Dios le alcanzó, dice, el Señor alcanzó un alma para el Señor. ¿Y cómo es? El Señor hizo la obra, dice, y el hermano Ramiro alcanzó un alma para el Señor y una esposa para él, y un cuerpito para él. Algo así era, ¿no? Entonces, hay poder. La palabra es a través de la palabra para los solteros, solteras, ¿no? Que Dios va a hacer los contactos, y en sus matrimonios, en sus familias, con el Espíritu Santo y la palabra, Dios restaura, Dios vuelve a enamorar, Dios vuelve a amar a su esposa, a su esposo. Dios renueva las relaciones. Necesitamos las fuerzas del búfalo para eso, para restaurar las relaciones rotas, tal vez de padres a hijos que están lastimadas, lejos. Dios restaura, nos da la valentía y la sabiduría para llegar a sus corazones. Amén. No lo hagan sus fuerzas, hagan el poder de Dios para restaurar su vida, su matrimonio, su familia, sus finanzas, en todas las áreas. Dios es fiel y verdadero. Amén. Denle un aplauso al Rey. Vamos a volver al Salmo 92 y leamos desde el 12 hasta el 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En otras palabras, en Cristo Jesús, en Dios, las fuerzas siempre se renuevan, siempre, ¿no? Cada día en el Señor hay nuevas bienaventuranzas, hay nuevas bendiciones, y necesitamos tener esto en el corazón. Fíjese lo que dice aquí, dice, el justo florecerá como la palmera. Dice que en el hebreo palmera es Tamar, es el nombre de una mujer, y normalmente una mujer bonita. No sé si vieron en la televisión ahora que pasó el huracán Milton en los Estados Unidos, en la Florida. Volaron kioscos, carros y cosas, pero las palmeras no fueron desarraigadas. Las palmeras, venía el viento y se hacían y luego volvían. Es como cuando las mujeres tienen pelo largo y hacen, ¿no? Sí, así son más o menos las palmeras. ¿Y por qué Dios nos compara con las palmeras? Porque crecen en cargas, en tormentas, en dificultades. La palmera, cuando está bajo presión, bajo carga, bajo peso, crecen, se fortalecen. Y así es la vida nuestra. Los problemas, las dificultades que el enemigo quiere usar para hundirnos, el Señor las usa para fortalecernos, para levantarnos, para ser mejores esposos, mejores esposas, para dar lo mejor de nosotros. Amén. Es importante que lo entendamos. Hay una pareja que quiero mucho que el diablo les atacó y le robaron un carro, problemas, pero eso que parecía que los iba a separar de Dios porque tenían poco tiempo, más bien les llevó a buscar más de Dios,
agarrarse más de Dios. Pasó el tiempo y Dios restauró todo y aún más de lo que habían perdido, porque Dios es fiel y verdadero, pero quiere que usted y yo nos fortalezcamos en Él. Amén, amén. Dice, plantados en la casa de Jehová. Dice que usted y yo no somos plantados en un terreno común, en un suelo común, sino en la casa de Dios, que es aquí. Y somos alimentados con su gracia, con su favor inmerecido, con su palabra, con su Espíritu Santo. Usted y yo somos alimentados. Y por eso usted entenderá que es importante que mantengamos siempre la comunión, tanto con Dios como entre nosotros, porque eso es lo que nos va a mantener fuertes, creciendo siempre. Póngase de pie, por favor. Anoche escuchaba la historia de José y Bárbara Strauss. Dice que el esposo eran marido y mujer. Todos los días antes de salir al trabajo le daba un beso en la mejilla y hacía una oración en el oído, porque su esposa cayó en estado de coma. Una arteria se reventó y le volvió inmóvil, permaneció en estado de coma. Y dice que él todos los días iba a la mañana al hospital, le daba un beso y le hacía una oración en el oído y le decía: todo va a estar bien, Dios te va a levantar. Y a la tarde que volvía del trabajo, volvía por el hospital y hacía lo mismo, le daba un beso y le decía: Dios te va a levantar, vas a estar bien. Pasó 1095 días en estado de coma, 3 años. Y cuando se cumplieron los 3 años, despertó. No sabe cómo, pero se restauró su salud completamente. Despertó y reconoció lo que el marido solía hacer. Y le dijo: tus oraciones llegaban a mi corazón. Y a partir de ese día volvió a la normalidad. Hoy es una mujer sana que Dios levantó. Y sabe, no debemos permitir que en nuestros matrimonios no esté Cristo. Cristo Jesús debe ser el vínculo perfecto, el nexo, el puente entre su pareja, entre su esposo, entre el esposo y la esposa. Porque tormentas, adversidades van a haber, y si Él está, el Señor va a usar eso para fortalecernos, para levantarnos. Si son solteros, solteras, que aunque parezca que el tren se va y que se quede en la percha, agárrese del Señor y dígale, tenga esa sed, decirle: Señor, yo tengo sed de ti y oro por ese esposo o esa esposa que tú tienes para mí. Y Dios lo va a hacer, porque Él es fiel y verdadero. Ninguno que ha depositado la confianza, la fe en Él es defraudado. Él cumple su promesa. Así que esta mañana yo le invito para que salgamos con sed de Dios, y que tanto aquí, pero sobre todo en la vida diaria, en su corazón, en su mente, trabajando, cocinando, haciendo, estemos diciéndole: Señor, te amo, te necesito, eres mi Dios, mi Salvador. Gracias por guiarme, por estar conmigo, gracias por fortalecerme, gracias porque a cada día nuevas son tus misericordias. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Señor, queremos agradecerte por recordarnos que nos amas con amor eterno, y que tu presencia, Señor, es de lo que debemos llenarnos. Como dice tu palabra, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay corrupción, que más bien seamos llenos de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en esta mañana para que esa sed nunca se apague en nuestros corazones, cuando las cosas están bien y cuando están mal, cuando hay problemas y cuando no los hay, en momentos de salud y de enfermedad, que esa sed por ti nada lo pueda apagar. Señor, gracias, porque el verdadero ayudador, el verdadero consolador, guiador eres tú, Señor.
en medio especialmente de las pruebas, las dificultades, que nuestro corazón siga palpitando por ti, Señor. Te pedimos, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Y yo le dimos esta mañana, antes de terminar, necesitas renovar ese compromiso con Dios, de decirle: Señor, no quiero una religión, no quiero una costumbre, yo quiero tu presencia. Ore conmigo, dígale conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres la vida verdadera, que tu presencia trae salud, trae gozo, trae protección. Una vez más, rindo mi corazón y te pido, Señor, nunca me dejes. Te necesito, Señor. Y Padre, yo oro por cada corazón esta mañana y te pido, Señor, tu obra, no la obra humana, sino tu obra, Espíritu Santo. Tú conoces perfectamente la situación que está pasando cada mujer, cada hombre, cada señorita, cada joven, cada matrimonio. Tú conoces, Señor, esos problemas reales que han causado tristeza, que han causado desesperanza. Pero tú eres, Señor, el dador de vida. Señor, yo oro que en este momento seas tú volviendo, Señor, a enamorar de ti a cada persona que está aquí. Aunque parezca que todo se derrumba, que no hay salida, aunque parezca que no hay contestación de las oraciones, Señor, que en este momento, Espíritu Santo, toca, Señor, cada vida, cada corazón, y pon la certeza, la convicción, Señor, de que tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Nunca nos has dejado. Tú eres el que nos cuida y fortalece, Señor. Señor, yo oro tu presencia, Dios, llenando cada vida, cada cosa. Levante sus manos, dígale: Señor, te necesito. Te pido que me vuelvas a enamorar de ti, Señor. Vuelve a apasionarme de ti, Señor. Necesito tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por volverme a enamorar de ti, por volverme a apasionar de ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios.